cielos, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia, que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Buenas tardes, muy buen día para todos ustedes que nos están escuchando en esta programación de Koinonia Radio. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, que tiene su sede aquí en Tijuana, en la parroquia San Isidro Labrador. Ahí nos reunimos cada domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana, 11 pasaditas. Después de ahí nos vamos a celebrar la misa juntos, a vivir esta celebración juntos a las 12 del mediodía. Si ustedes quieren visitarnos y conocernos un poquito más, esa es nuestra dirección, esos son nuestros horarios para que ustedes tengan toda la confianza de visitarnos. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, pero también miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Hemos venido hablando en este programa sobre los mártires que dio la persecución religiosa en México, aquella persecución que fue pues encabezada por Plutarco Elías Calles y por sus seguidores, por el gobierno básicamente de aquel entonces, en el que se puso entredicho la fe de los cristianos, los mexicanos, que además de amar profundamente a Jesús, a la Santa Madre Iglesia, también por supuesto tenía como estandarte no solamente un estandarte físico, sino un estandarte en su corazón a la Santísima Virgen de Guadalupe, patrona no solamente de México, sino que también emperatriz de toda la América Latina. Pues la iglesia desde siempre ha sido perseguida. La iglesia desde siempre se han contado dentro de sus actas martiriales también pues grandes santos que dieron su vida a causa de Cristo, por la causa de Cristo, y a ejemplo de muchos santos de la iglesia primitiva y muchos santos que ha dado la iglesia, pues estos hombres valientes mexicanos, cristeros, mal llamados o en forma de burla, no mal llamados, pero en forma de burla fueron llamados cristeros. Pues ellos también siguieron el ejemplo de estos santos mártires de la iglesia y quisieron donar su vida por la causa de Cristo. El primer mártir, por ejemplo, nosotros podemos recordarlo, fue San Esteban, uno de los grandes apóstoles, también apóstol de discípulo primero de los apóstoles, y después él también animado por el Espíritu Santo, yendo a evangelizar a las afueras de su lugar. San Esteban es llamado también el protomártir por ser el primer mártir de la Iglesia Católica. A San Esteban se le llama así, protomártir, porque fue el primer mártir de toda la historia católica, y San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles. Habló y defendió muy bien a Jesús, que entre los judíos generó cierto desconcierto. Por tal razón, la tradición señala que fue llevado ante el Tribunal Supremo de la Nación, ante el Sanedrín, para ser acusado con falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y acabar con las leyes de Moisés. Vemos similitudes en todos los mártires que ha habido, vemos similitudes al martirio de nuestro Señor Jesucristo, que fue realmente el primer mártir, pero un mártir también que se donó a sí mismo por la salvación de muchos, por la salvación de la humanidad. Ahora los mártires después de Cristo son los que mueren por la causa de Cristo, por la causa del mismo
Jesucristo. Sin embargo, bueno, el santo, estamos hablando de San Esteban, sin embargo el santo no se atemorizó por estar ante este Sanedrín acusado falsamente. Por el contrario, pronunció un impresionante discurso en el cual fue recordado por toda la historia del pueblo de Israel, y esto nosotros lo podemos comprobar en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, y a través del cual exhortó a los judíos a rectificar, reprendiéndolos por haber llegado al extremo de no solo no reconocer al Salvador, sino de haberlo además crucificado. Por ejemplo, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 36, allí encontramos también una represalia contra esto. Sepa toda la casa de Israel que Jesús ha sido resucitado, aquel hombre que ustedes han crucificado hoy ha resucitado y Dios le ha constituido Señor y Mesías. Esta podría ser también una de las exhortaciones que este protomártir San Esteban dio a los hombres de aquel tiempo. Llenos de ira aquellos hombres por estas palabras de San Esteban, estos lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Murió pues lapidado. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven llamado Saulo, que sería el futuro San Pablo, que se convertirá por las oraciones de este mártir. Esto según la tradición de la Iglesia, que San Pablo se convirtió por las oraciones del protomártir San Esteban, y que aprobaba aquel delito. Saulo de Tarso, en aquel tiempo llamado Saulo de Tarso, después San Pablo, se burlaba de aquello que estaba sucediendo con aquel cristiano mientras lo apedreaban. Y pues mientras eso sucedía, Esteban decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y de rodillas dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Los cristianos lo rescataron y dieron a su cuerpo pues una digna sepultura después de haber padecido este martirio tan doloroso, tan injusto y tan lleno de ira por parte de los enemigos. Otra característica que ya hemos visto en los mártires: el perdonar siempre a los verdugos, el sufrir con mucha paciencia lo que están pasando, los dolores, las injusticias, las burlas, las sufren con paciencia y finalmente perdonan a sus verdugos, cosa nada extraña en los mártires de toda la Iglesia. Bueno, pues entonces él fue el primer mártir, pero aún así hay muchos ejemplos de la muerte de los primeros discípulos y los apóstoles de Jesús. Esteban, por ejemplo, murió apedreado, que fue uno de los primeros 7 diáconos de la iglesia en Jerusalén. Su muerte produjo también una persecución en la que murieron alrededor de 2000 cristianos, según nos cuenta también la tradición. Por ejemplo, tenemos otros mártires. Jacobo el mayor, el hijo de Zebedeo, murió decapitado por una espada y fue también uno de los primeros, de los siguientes en morir después de San Esteban. Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado. También Mateo murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nadaba en el año 60, apóstol de Jesús. Él escribió el evangelio que lleva también su nombre, los evangelios según San Mateo. Santiago, a la edad de 94 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le reventaron el cerebro con un palo. Imagínense ustedes. Fue el supervisor de las iglesias en Jerusalén y escribió la epístola de Santiago que vemos en las Sagradas Escrituras. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Él fue quien llenó la vacante de Judas, por ejemplo, Matías. Andrés murió crucificado en una cruz atravesada en tierra en una ciudad llamada Edesa, hermano de Pedro, y predicó en muchos países asiáticos. Andrés. Marcos, otro evangelista, fue arrestado y hecho pedazos por el pueblo de Alejandría, un pueblo idólatra. Él escribió el libro de Marcos en griego, bajo la supervisión de Pedro, el vicario de Cristo. Pedro
de quien nos referimos, murió también crucificado boca abajo en Roma a manos de Nerón, apóstol de Cristo para los judíos. Pablo murió decapitado por espada a manos de soldados romanos. Aquel Pablo que en algún tiempo fue perseguidor de cristianos y que él era el que decapitaba a los cristianos y odiaba a los cristianos, muere también a espada, muriendo decapitado. Judas muere crucificado en Edesa, primo de Jesús, llamado Tadeo. Estábamos refiriéndonos a San Judas Tadeo, no a Judas el Iscariote, aquel que se quitó la vida, según nosotros podemos ver en tanto en películas como en la tradición de la iglesia. Él, no soportando este dolor que le causaba haber traicionado a su Señor, a su maestro, pues decide él colgarse. Pero Judas Tadeo, el apóstol de Cristo, muere también crucificado. Bartolomé fue cruelmente golpeado y luego crucificado por los idólatras. Tradujo el Evangelio de Mateo a las lenguas indias y predicó también en este país. Vamos a continuar con más de estos apóstoles, cómo murieron y en qué tiempo murieron. Pero primero quiero presentarles acerca de los cristeros de aquí de México una pequeña biografía, un pequeño resumen de cómo fueron los acontecimientos de la persecución religiosa aquí en México entre 1926 y 1929, encabezada por Plutarco Elías Calles, y cuál fue la decisión que toman los católicos de aquel tiempo para no dejar abandonada a su madre iglesia, a su Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver en resumen los acontecimientos de la persecución religiosa en México. La Guerra Cristera. Varias corrientes ideológicas surgidas de la Revolución Mexicana se caracterizaron por su pensamiento anticlerical, destacando el grupo sonorense que había emergido del constitucionalismo. Muestra de ello fue la versión de la Constitución de 1917, que en sus artículos 3, 5, 24, 27 y 130 despojaban a la Iglesia de varios de sus derechos. Durante los gobiernos de Álvaro Obregón y en especial en el de Plutarco Elías Calles, se incrementó la persecución religiosa, lo que trajo como consecuencia el descontento de la mayoría de la población. Tiempo antes se había concebido las ideas del Papa León XIII, que en 1891 había escrito su famosa encíclica Rerum Novarum, en la que se expuso la doctrina social de la Iglesia, buscando lograr la unión y paz de los seres humanos para alcanzar el bien común. En 1895, el periodista católico Trinidad Sánchez la dio a conocer en México y fue permeando en los miembros de la sociedad, creándose sindicatos, el Partido Nacional Católico en 1911 y al año siguiente la Acción Católica de la Juventud Mexicana. En 1922 fue electo Papa Pío XI, quien postuló la necesidad de que los católicos dejaran la pasividad para lanzarse a la acción, idea que fue retomada en México por Anacleto González Flores. Ese mismo año se organizó el Congreso Nacional Católico Obrero, organizado por el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, y el de México, José Mora del Río. En el marco de los 400 años de la llegada de los franciscanos a México, se realizó la bendición de la primera piedra del segundo monumento en el Cerro del Cubilete. Sin embargo, lo que inició abiertamente el choque entre católicos y el gobierno fue el cisma de la Soledad, de febrero de 1925, cuando con el apoyo de Calles y de Morones, el patriarca Joaquín Pérez y Budar encabezó la fundación de la Iglesia Católica Mexicana. Otro golpe fue una serie de leyes que se promulgaron en Tabasco por iniciativa de Tomás Garrido Canaval, en la que se exigía que los sacerdotes fueran de nacionalidad mexicana y estuvieran casados.
Como una respuesta se creó la Liga Nacional de la Defensa para la Libertad Religiosa y en Guadalajara, Anacleto González Flores fundó la Unión Popular. El primer obispo de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zárate, dio a conocer una carta pastoral en contra de las leyes mexicanas, razón por la cual fue aprehendido. El 16 de junio de 1926 se dio a conocer la Ley Calles, contra el culto público, los votos religiosos y la expulsión de sacerdotes extranjeros. Ante esta situación, el clero mexicano decidió suspender cultos el 31 de julio de 1926, por la entrada en vigor de la Ley Calles. 2 días antes, en Puebla, había surgido el primer mártir de esta persecución, José García Farfán. La sangre de los cristianos, poco a poco, fue derramada como testimonio de fe. En la fiesta de la Asunción de María de 1926, dieron su vida los mártires de Chalchihuites, el sacerdote Luis Batis, junto con los laicos Manuel Morales, Salvador y David Lara Puente, lo que provocó la insurrección en esta región. Inicialmente se planteó como estrategia la propuesta de Anacleto González Flores, de efectuar un boicot a nivel nacional para obligar al gobierno a derogar la Ley Calles. Sin embargo, poco a poco la Liga consideró que era necesario, como defensa, lanzarse a la lucha armada. A finales de 1926 se nombró a René Capistrán Garza jefe del movimiento armado. Él se encontraba en Estados Unidos buscando fondos para la causa. Se decidió que el levantamiento se iniciaría el 1 de enero de 1927, buscando tomar Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, donde el movimiento fue adquiriendo fuerza fue en los Altos de Jalisco, el Bajío, Colima y Zacatecas. A los miembros de este ejército se les llamó defensores, luego libertadores y por último cristeros, porque su grito de batalla era ¡Viva Cristo Rey! Los sacerdotes eran perseguidos y sacrificados. A principios de 1927 alcanzaron la palma del martirio San Genaro Sánchez, San Mateo Correa y San Julio Álvarez. El 1 de abril de 1927 daba su vida el ideólogo del boicot, el Gandhi mexicano, el líder católico, Anacleto González Flores, junto con Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas González. Días después lo seguirían los hermanos Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez. El gobierno quería más sangre, y en abril de 1927 los sacerdotes San David Uribe, San Sabás Reyes y San Román Adame, además de los mártires de San Joaquín, también obtuvieron la palma de la victoria. El 25 de mayo de 1927 ofrendaron sus vidas los sacerdotes de Totatiche, Jalisco, San Cristóbal de Magallanes y San Agustín Caloca. Magallanes había fundado hacía años un seminario auxiliar en esa población. El 20 de junio de 1927 renunció a su cargo René Capistrán y se buscó un general de carrera que dirigiera el movimiento cristero para darle mayor solidez. En ese contexto se nombró jefe de las fuerzas cristeras en el estado de Jalisco al general Enrique Gorostieta Velarde. Posteriormente, Álvaro Obregón mostró su interés por reelegirse como presidente, traicionando el principal ideal de la Revolución Mexicana: sufragio efectivo, no reelección. De subir al poder nuevamente Obregón, traería como consecuencia la ampliación de la persecución religiosa. Además de seguir martirizando sacerdotes católicos como José Isabel Flores, José María Robles, Justino Orona y Rodrigo Aguilar, también los políticos sonorenses mandaron a matar a sus opositores, los generales Francisco S. Serrano y Arnulfo R. Gómez. El 13 de noviembre de 1927 se dio un atentado contra Obregón y se responsabilizó al sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro, a su hermano Humberto Pro,
al ingeniero Luis Segura Vilchis y a Juan Antonio Tirado, quienes fueron fusilados sin juicio y sin haberles comprobado nada el día 23 del mismo mes y año. Un día antes había sido martirizado en Teocaltitlán el sacerdote de San Juan de los Lagos, San Pedro Esqueda. A principios de 1928 siguió la lista de mártires cristianos: San Jesús Méndez Montoya, Santo Toribio Romo, el beato Elías del Socorro Nieves del Castillo. El 21 de marzo de 1928 mataron a Miguel Gómez Loza, que había sido gobernador cristero provisional de Jalisco, cerca de Atotonilco el Grande. El 17 de julio de 1928, José de León Toral asesinó a Álvaro Obregón en el Parque de la Bombilla, siguiendo el pasaje bíblico de Judith y Holofernes, además de la teoría de la guerra sintética. Desde entonces, ningún presidente ha querido violar el principio de la no reelección. El 4 de agosto de 1928 se nombró a Enrique Gorostieta primer jefe del Ejército Libertador, quien lanzó un manifiesto a la nación conocido como el Plan de los Altos de Jalisco, lográndose los momentos más brillantes para las fuerzas cristeras bajo el lema de Dios, Patria y Libertad. El 2 de junio de 1929 fue asesinado el general Gorostieta en la Hacienda del Valle, municipio de Atotonilco el Alto, cuando se dirigía a atacar las fuerzas del general Lázaro Cárdenas. Subió a la presidencia de la República Emilio Portes Gil, quien logró con los obispos Pascual Díaz y Leopoldo Ruiz el fin del conflicto armado, sin tomar en cuenta a los cristeros y al resto de los obispos mexicanos. La firma de los acuerdos se dio el 21 de junio de 1929. Gorostieta fue sustituido por el general Jesús Degollado Guízar, quien acató la resolución. El triunfo de los cristeros se dio muchos años después, con el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y con la canonización de sus mártires. Histormex, una manera diferente de aprender historia. Realización del video, maestro José Omar Tinajero Morales. Y bien, después de haber escuchado los datos históricos sobre esta persecución religiosa aquí en México, entre los años 1926 y 1929. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros porque tenemos todavía más que compartir sobre los mártires de nuestra iglesia y también sobre algunos datos y personajes centrales e importantes en esta persecución religiosa. Por ejemplo, veíamos en el resumen de esta cápsula la intervención de Anacleto González Flores, un abogado de profesión que además es el fundador de la Liga Nacional en defensa de la libertad religiosa en aquellos tiempos. Vamos a hablar un poco más acerca también de este personaje, Anacleto González Flores, que fue un verdadero personaje, pero más que un personaje, un importante punto de referencia para la manifestación pacífica de los cristeros en aquel tiempo. Así que quédense con nosotros porque vamos a hablar un poco más acerca de los mártires de Cristo Rey y también de los mártires que ha dado nuestra Iglesia Católica. Esto después de la pausa. Quédense con nosotros. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Soy el padre Antonio Beltrán Coronado, secretario canciller de la Arquidiócesis de Tijuana. Te invito a unirte al gran radiotón de Koinonia Radio, trabajando juntos por la evangelización. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de todas es la caridad, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Ayúdanos a evangelizar, sé parte de esta obra, haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Llámanos y un representante de Koinonia Radio irá a tu casa a recoger tu ofrenda, trabajando juntos para la evangelización.
Misa por la Vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Pro Vida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Soy Jorge Serrano Limón, director del Comité Nacional Pro Vida y fundador de los Centros de Ayuda para la Mujer. Me da muchísimo gusto estar en este medio. Quiero saludar a todos mis amigos de Coinonía Radio. Le pido al Espíritu Santo los ilumine y lleven la palabra de la verdad a todos los rincones de esta ciudad. Dios los bendiga. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es semilla, está de regreso. Continuamos. Y estamos de regreso, vamos a continuar con más acerca de los mártires de la iglesia primitiva. Recordábamos en esta lista a Felipe, a Mateo, Santiago, Matías, Andrés, a Marcos, a Pedro también, que muere crucificado boca abajo en Roma, a Pablo, que muere por espada a manos de soldados romanos, a Judas Tadeo, que muere también crucificado, Bartolomé, que fue cruelmente golpeado y luego crucificado por los idólatras de su tiempo. Y ahora vamos con Tomás. Fue muerte a punta de lanza, predicó en India y en Parsia, donde fue muerto por sacerdotes paganos enfurecidos con su mensaje. También Lucas, él fue colgado de un árbol de olivo, donde murió ahorcado a manos de los idólatras en Grecia. Él es evangelista, compañero de Pablo, autor del Evangelio de San Lucas. También Juan fue martirizado al ser echado a una caja de aceite hirviendo, de donde se dice escapó milagrosamente y sin daño alguno. Fue desterrado a la isla de Patmos por Dominicio, y también ahí fue el único de los apóstoles que escapó de una muerte violenta, y fundó las iglesias de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, Filadelfia, y también de Tiatira, entre otras. Muchos también, como sabemos, este gran circo romano, que también podemos llamarle, donde murieron muchos cristianos, muchos en el Coliseo romano, fueron muertos por leones, otros fueron quemados en las hogueras, y lo hacían alabando el nombre de Dios y cantando alabanzas. Hay una película que se llama precisamente así, El Circo Romano, donde se ve la crueldad con la que eran martirizados estos cristianos, y solamente para el entretenimiento de algunos cuantos. Y vaya que es impactante y muy desconcertador también ver estas imágenes y ver pues la forma en la que muchos son capaces de dar su vida por Cristo. Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, en algún momento habrá dicho: el martirio, forma de amor total a Dios. Es el martirio la forma de amor total a Dios. ¿En qué se basa el martirio?, preguntaba Benedicto XVI en aquel tiempo, siendo pontífice. La respuesta es simple: en la muerte de Jesús. Es un sacrificio supremo de amor, consumado en la cruz, para que pudiéramos tener vida, haciendo referencia también a la cita bíblica de Juan, capítulo 10, versículo 10,
Cristo es el siervo sufridor del que habla el profeta Isaías, que se ha dado a sí mismo en rescate por muchos. Él exhorta a sus discípulos, a cada uno de nosotros, a tomar cada día su propia cruz y seguirle en el camino del amor total a Dios Padre y a la humanidad. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Mateo capítulo 10, versículos del 38 al 39. Es la lógica del grano de trigo que muere para germinar y que lleva vida. Jesús mismo es ese grano de trigo venido de Dios, el grano de trigo divino, que se deja caer en la tierra, que se deja quebrar, que se deja romper en la muerte, y precisamente a través de ello se abre y puede llevar fruto a la inmensidad del mundo. El mártir sigue al Señor hasta el fondo, aceptando libremente morir por la salvación del mundo en una prueba suprema de fe y de amor. Y pues una vez más, ¿de dónde nace la fuerza para afrontar el martirio? De la profunda e íntima unión con Cristo, porque el martirio y la vocación al martirio no son el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una iniciativa y a una llamada de Dios. Son un don de su gracia que hace capaces de ofrecer la propia vida por amor a Cristo y a la Iglesia, y así también al mundo. Nosotros, por ejemplo, no podemos decir que una persona va a dar su vida por Cristo si no tiene una vida sacramental, si no lleva una vida sacramental, no es capaz de dar su vida por la causa de Cristo. Si no es una persona orante, si no es una persona fiel a los mandamientos de su iglesia, si no es una persona que ama el nombre de Jesús, que ama la persona de Jesús, que ama a su Santísima Madre, que ama a la Santa Iglesia, no podemos decir que una persona que está criticando a la iglesia va a poder ser un mártir. ¿Por qué? Porque desde su esencia, desde su ser, no está defendiendo ni siquiera a la iglesia. Por lo tanto, pues si no la defiende, si no está aceptándola, no está amándola, no está conociéndola, pues cómo va a poder defenderla si no se puede amar lo que no se conoce, y no se puede defender lo que tampoco se conoce, de manera que estos no van a ser mártires, solamente aquella persona que tiene una vida íntima en unión con Cristo. Uno de los cristeros que vivió estas referencias que acabo de enunciarles, pues fue Anacleto González Flores, un abogado de profesión y que además fue también el fundador de la Liga Nacional en defensa de la libertad religiosa de aquel tiempo. Vamos a conocer un poco acerca de la biografía de Anacleto González Flores y vamos a regresar con más sobre estos documentos y estas palabras a las que nos exhortaba Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, acerca del martirio, el martirio que es una forma de amor total a Dios y a las cosas de Dios, es decir, a su Iglesia y a su Santísima Madre. Vamos a conocer un poco acerca de la biografía de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, un abogado de nuestra tierra en el cielo. Bendición para los valientes que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. La sangre de nuestros mártires está pesando incesantemente en la balanza de Dios y de los hombres. Un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes. Iba el humilde rebocero por una calleja de Tepatitlán, pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, cargando sobre el hombro una buena docena de los clásicos rebozos mexicanos que él, con todos los de su familia que podían trabajar, fabricaba en un tallercito instalado en una infecta casa de vecindad. Definitivamente, cuando hablamos de Anacleto González Flores, estamos frente a un extraordinario personaje jalisciense, originario de Tepatitlán, al que hoy podemos ver, independientemente de la beatificación, que es algo fundamentalmente religioso,
podemos verlo como un adalid en la defensa de los derechos humanos, y en ese sentido entraría la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y desde luego la libertad religiosa. Hijo de músico, músico él también, traía la música por dentro, era muy alegre. Lo que él aprendió, su amor a las letras y particularmente a la oratoria, allí lo aprendió. Pronto se reunían en torno a él un grupo de estudiantes, alteños en su mayoría, que compartieron estudios, ideales y pobrezas. Anacleto González Flores fue un gran profesionista como abogado, un notable orador, un gran periodista, un escritor muy destacado, en fin, pero sobre todo un hombre muy coherente, de principios firmes y claros, de convicciones permanentes, que se enroló en una de las causas más históricas y a veces más perdidas de nuestro país, la causa de la democracia. Les llamaron los girondinos, tanto porque los hospedaba la señora Jerónima, doña Giro, como porque recordaba al sector católico que defendió la religión católica durante la Revolución Francesa. Entre ellos figuraban Jesús Gutiérrez y Gutiérrez, Lorenzo Reynoso, Jorge Padilla Gutiérrez, el doctor José Gutiérrez, Miguel Gómez Loza y el mismo Anacleto. Anacleto González Flores era íntimo enemigo de la violencia. Sabemos que en su temprana juventud participó nada menos que en la Revolución Mexicana, pero nunca con las armas en la mano. Anacleto González Flores debe vivir escondido, poco diríamos, no a salto de mata, sino a salto de casa, porque debe andar de una casa a otra escondiéndose, porque hay una, evidentemente el gobierno sabe que él es cabecilla y el principal cabecilla. Se le busca y se le somete a persecución por todos lados, hasta que finalmente lo capturan, lo llevan al cuartel Colorado aquí en Guadalajara, y ahí en el cuartel Colorado es sujeto a un interrogatorio y a una tortura bastante cruel. Se simuló después un consejo de guerra sumarísimo que condenó a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. Bueno, esto es solamente parte de la biografía de Anacleto González Flores. En el siguiente bloque, ya el último de nuestro programa, voy a darles algunos datos más acerca de Anacleto. Yo creo que vamos a dedicar un programa completo a hablar de puro Anacleto, porque de verdad es muy interesante tanto la forma en la que él luchó pacíficamente como impactante y doloroso el martirio también que tuvo este hombre. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, ya regresamos después de ella en el último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el Padre Jeff, quiere escucharte. Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383. 664-675-383. En la Unión Americana al 619-540-9386. 619-540-9386. O si prefieres un correo electrónico a padrejeff@excede.net. padrejeff@excede.net. También te espera en Casa Koinonia. Solo marca el 608-3136. 608-3136. Forma parte de nuestra comunidad. El Padre Jeff te está esperando. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios.
La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis y la arquidiócesis en tu radio. Dice la palabra de Dios, Dios ama al que da con alegría. Pero ¿quién da con alegría si nos cuesta tanto desprendernos de nuestro dinero? Solo aquel que ha descubierto la bendición de dar, dará con alegría. Dice Malaquías 3:1-10. Pónganme a prueba, a ver si no abro las esclusas del cielo y derramo sobre vosotros la bendición hasta que ya no quede. Esta es una promesa de Dios y Dios siempre cumple sus promesas. Y esta promesa es para ti. Sé generoso y apóyanos para lograr sostener cada mes esta obra de Koinonia Radio. En este momento tú puedes ir a tu Oxxo más cercano y poner a la cuenta de 4766840220881291 tu donativo. Y en Estados Unidos en la cuenta de Banco de América, A Few Minutes or Prayer in the Home, número 325013788447. Allí puedes tú poner tu donativo, que es muy importante. Evitemos que Koinonia Radio apague su frecuencia. Salvemos esta estación. Juntos lo podremos lograr. Dios te bendiga. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos ya en el último bloque de este programa, La Sangre de los Mártires es semilla. Estamos hablando sobre el martirio. Hemos dado un repaso de los martirios, de la forma en la que murieron martirizados los primeros discípulos y apóstoles de Jesús. También algunas palabras en referencia al martirio por parte del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, que exhortó con estas palabras en el tiempo de su pontificado. Y bueno, vamos a ver la vida de los mártires, y nosotros, si leemos la vida de estos mártires, vamos a quedar prácticamente boquiabiertos por la serenidad y el coraje al afrontar el sufrimiento y la muerte. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se confía en Él y pone solo en Él la propia esperanza. El mártir es una persona sumamente libre frente al poder, libre frente al mundo, una persona libre que en el único acto definitivo da a Dios toda su vida, y en un supremo acto de fe, de esperanza y de caridad se abandona en las manos de su Creador y Redentor. Sacrifica su propia vida para ser asociado totalmente al sacrificio de Cristo en la cruz. En una palabra, pues, el martirio es un gran acto de amor en respuesta al inmenso amor de Dios, al amor que Dios nos tuvo primero a nosotros. Probablemente nosotros no estamos llamados al martirio, nosotros en esta época, en este tiempo, pero ninguno de nosotros está excluido de la llamada divina a la santidad, a vivir de una manera elevada la existencia cristiana, y esto implica tomar la cruz de cada día sobre uno mismo. Así que, pues, por intercesión de estos santos mártires, pidamos que el Señor pues inflame nuestro corazón para ser capaces de amar como Él ha amado a los suyos y como Él pues nos ha amado también a nosotros. Quiero hacer referencia ahora un poco acerca de las palabras últimas
de Anacleto González Flores, que ya veíamos nosotros en la cápsula anterior, que nació en Tepatitlán, en Jalisco, un día 13 de 1888, hijo de una familia plenamente católica. Y pues bueno, uno de los primeros, fíjense que Anacleto González Flores escribió un pequeño periodiquito llamado Gladius, y él escribió en uno de sus primeros números: nunca nos preocupó defender nuestros intereses materiales, porque estos van y vienen, pero los intereses espirituales, esos sí los defendemos, porque son necesarios para obtener la salvación. No podíamos aceptar que los templos fueran profanados, no podíamos permitir que se desterraran a nuestros prelados y a nuestros sacerdotes, que bautizaban a nuestros hijos, que nos dan el pan eucarístico y en la hora de la muerte nos auxilian con los sacramentos para alcanzar la vida eterna. Artículos que Anacleto González Flores escribió en un periódico que él mismo editaba, que él mismo daba a conocer en aquel tiempo. Obviamente de esto se tomaron también el gobierno para desterrarlo, para quitar pues la libertad religiosa, no solamente en el culto, sino también en los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación posible. También en una asamblea de los jefes de la Unión Popular, convocada por Anacleto González Flores, insisto, la Unión Popular, la Liga Nacional, la Unión Popular, fue fundada por Anacleto González Flores, y en un día de asamblea que reúne a todos los principales de esta Unión Popular, Anacleto les dice: la Liga se ha lanzado a la aventura revolucionaria con una determinación que puede ser una verdadera corazonada. Por mi parte, mi posición personal no puede ser otra que la que exija mi puesto, sabiendo que él era uno de los líderes principales. Estaré con la Liga y echaré en la balanza todo lo que soy y lo que tengo. Y que quede claro, la Unión Popular no debió ser nunca un organismo de lucha civil, nunca fue fundada para eso, dice Anacleto. Hoy, sin embargo, todo nos empuja a la montaña. De sobra sé que lo que va a comenzar para nosotros ahora es el Calvario. Y esto les está diciendo ya a los suyos, a sus líderes, entendiendo desde el principio que no ha sido creada una liga para defenderse, ni para hacer guerra, ni para mucho menos, sino que ha sido creada con otros fines, para promover la fe a través de estos pequeños grupos. Y dice él: de sobra sé que esto que está comenzando es para nosotros un calvario. Dispuestos hemos de estar a llevar nuestra cruz. Los invito a sacrificar su vida para salvar a México. Si me preguntara alguno de ustedes qué sacrificio pido para sellar el pacto que vamos a celebrar, les diría dos palabras: tu sangre. Para esta obra está puesta mi vida, y para esa os pido también la vuestra. Es decir, él desde ese momento ya estaba dando su vida y su sangre, y pedía de los suyos lo mismo, el sacrificio supremo, el martirio, la sangre de ellos. Anacleto fue nombrado jefe civil de la Resistencia. Miguel Gómez Loza fue tesorero, también él es santo, y esto comienza en enero de 1927, que empieza ya propiamente y fuertemente la guerra de guerrillas en toda la zona de Jalisco. El periódico Gladium, que es el boletín que estaba a cargo de Anacleto González Flores, llevaba noticias a los campos de combates, al mismo tiempo que exhortaba a los católicos a apoyar a los cristeros con dinero, con comida y con ropa. A esto se dedicó Anacleto González Flores, nunca tomando él las armas. Por eso es un pacifista, y por eso el día de hoy la Iglesia también se lo reconoce y lo tiene como uno de sus beatos, y esperemos que con la gracia de Dios el Papa Francisco tenga la posibilidad pronto de fijar sus ojos, que tiene sus ojos puestos en México, tiene sus ojos puestos y conoce de esta persecución religiosa. En la entrevista que le hizo Valentina Lasraqui, en los primeros 20 minutos, él habla precisamente de estos hombres, de estos mártires, y dice: bueno, pues es que México ha sido siempre mártir. México está en el ojo de
del demonio, del mal, porque en ese país está presente la Santísima Virgen, y porque está presente la Santísima Virgen es porque esa tierra es tierra de mártires. Ojalá que con el favor de Dios el Papa Francisco abra mucho más sus ojos y su corazón sea abierto también para que nos regale a estos beatos y los suba a los altares mayores para canonizarlos. Ojalá que así sea, porque entre este grupo estará precisamente Anacleto González Flores, que es quien encabeza la lista de estos 20 mártires más beatos. Hay 25 que ya son santos y hay 20 que son beatos, encabezados ellos por Anacleto González Flores. Ojalá que pueda el Papa beatificarlo. Cuando Anacleto González Flores es tomado preso, su martirio es terrible, ya se los contaremos porque el tiempo ya no nos alcanza en este programa, pero prometo que en el siguiente programa, seguramente en el siguiente domingo, en el siguiente día de esta emisión, platicaremos exclusivamente de Anacleto González Flores, pues al que lo tomaban como fanático, como una persona solamente alborotadora, como un revolucionario, cosa totalmente ajena a los propósitos de Anacleto González Flores, que además de ser abogado de profesión también era padre de familia, 2 hijos, tenía sus 2 hijos, 2 pequeños y su esposa, por supuesto, a los que él estaba consciente que estaba dejando por la causa de Cristo, pero él no se preocupaba no por desinteresarse por su familia, no se preocupaba porque sabía que con su muerte, con su donación, con la donación de sí mismo, estaba creando una mejor patria para él, para sus hijos y para sus generaciones futuras. Una de las últimas cosas que dice Anacleto González Flores, cuando el general Ferreira ordenó que torturaran a Anacleto, lo suspendieron de los pulgares hasta que le descoyuntaron los dedos, lo azotaron sin misericordia, lo destrozaron la boca, los dientes, con una culata lo golpeaban fuertemente, le desollaron las plantas de los pies, también las palmas de sus manos con navajas. Imagínense ustedes todo este martirio. Y él, aún con todo este sangrado que tenía en sus manos, en sus dedos, todavía alcanzó a escribir en el cemento: viva Cristo Rey, yo muero por Cristo. Y una de sus últimas palabras de Anacleto González Flores fue: Señor, concede a tu siervo que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea viva Cristo Rey. Todavía tenía fuerza para pronunciar estas palabras de viva Cristo Rey. Y ya finalmente, cuando es acribillado por un número impresionante de balas, un batallón frente a él, él dice: yo muero. Por última vez, oigan las Américas este grito: yo muero por Cristo, que no muere jamás, viva Cristo Rey. Y con esto pues entrega él su alma a Dios y muere por la causa de Cristo. Esto y mucho más vamos a poder desarrollar en el siguiente tema de Anacleto González Flores, un hombre verdaderamente valiente que hoy es beato, y con el favor de Dios tendremos la posibilidad de verlo en los altares mayores como un santo de Cristo Rey. Yo me despido, soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.
Pero la paz no es solo un don que se recibe, sino también una obra que se ha de construir. Para ser verdaderamente constructores de la paz, debemos ser educados en la compasión, la solidaridad, la colaboración, la fraternidad. Hemos de ser activos dentro de las comunidades y atentos a despertar las conciencias sobre las cuestiones nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar modos adecuados de redistribución de la riqueza, de promoción del crecimiento, de la cooperación al desarrollo y de la resolución de los conflictos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículo 9.